En la inmensidad de las estepas mongolas, sus primitivos habitantes dejaron grabada en piedra su historia, sus creencias. Según la leyenda, la madre procreadora de las tribus antiguas turcas y mongolas era la cierva común, cuya personificación está relacionada con el culto a los animales antepasados. Estas piedras, datadas en la Edad de Bronce, que suelen encontrarse junto a restos de tumbas, son denominadas cervales, por tener grabadas representaciones estilizadas de ciervos. Los arqueólogos las denominan del tipo Mongolia Transbaikalia, y su característica principal es representar a los ciervos al galope volando, con los cuernos ramificados tendidos a lo largo de la espalda y las patas encogidas bajo el vientre. Más reciente en la historia de Mongolia es el paso de las tribus turcas que entre los siglos VI al VIII de nuestra era poblaron la estepa. En los lugares de enterramiento dejaron ídolos de piedra relacionados con el culto a los antepasados. Son las estatuas Hunchulu, consideradas el mejor exponente del arte monumental estepario de los nómadas de Asia Central y de las que encontramos una numerosa muestra en Mongolia. También recibieron el nombre de baba de piedra, ídolo de piedra, utilizando la raíz de la palabra turca baba, que significa el padre. La razón de que muchas de las estatuas estén decapitadas hay que buscarla en la penetración del budismo en Mongolia. Los predicadores budistas rechazaban las primitivas creencias chamanísticas de las tribus turcas y destruyeron muchos de los ídolos dejados por ellos. Pero más misteriosos que los ídolos son los túmulos de formas circulares que encontramos a veces en los mismos lugares, ocupando grandes extensiones de terreno. Constan siempre de un montículo central en el que convergen filas de piedra semejando los rayos del sol y están rodeados por un perímetro circular muy amplio de piedras. Aparecen normalmente varios en un mismo valle y se atribuyen, al igual que los ídolos, a enterramientos de las tribus turcas. Escasamente excavados y a falta de estudios arqueológicos recientes, los yacimientos mongoles encierran aún numerosos secretos sobre la historia de sus primitivos habitantes. A 25 kilómetros al oeste de Karakorum encontramos los restos del palacio principal de la ciudad de Baliklik, hoy conocido como Karbalgás. Durante 100 años fue la capital del Kanato uigur, quizá la tribu turca que más presencia y más poder ejerció en aquella época previa a la creación del Imperio Mongol. La ciudad desapareció arrasada por la siguiente oleada invasora, la de los kirguises, y hasta nuestros días han llegado estos restos que aún nos transmiten algo de todo aquel antiguo esplendor. Mongolia es un país con una gran diversidad geográfica. En su frontera sur, la que limita con la Mongolia Interior, hoy provincia de China, el desierto del Gobi impone su paisaje de arena, piedras y roca. Al norte, en los límites de Siberia, los bosques son frondosos y el agua abunda. Destaca el lago Kosgol por su tamaño, pero en todo su territorio, Mongolia tiene cerca de 3.000 lagos, que la convierten en una de las mayores reservas de agua potable del planeta. Las montañas de Altair al suroeste alcanzan los 4.000 metros de altura y la estepa y las planicies desérticas se alternan, inmensas e indefinibles en nuestro camino.
Entre la hierba de la estepa, siempre atenta a cuanto la rodea, la ardilla terrestre aprovecha el buen tiempo para salir de sus madrigueras. Este roedor, pariente de los perrillos de las praderas americanos, está por todas partes. Es tremendamente huidizo y nos acompañará a lo largo de todo nuestro viaje hasta que lleguemos al desierto del Gobi. Las llanuras herbosas y las montañas de Mongolia constituyen una gigantesca región de transición entre dos mundos. Al norte, la taiga siberiana que se prolonga hasta las tierras heladas de la región ártica, y al sur, las arenas ardientes del Gobi, que se prolongan hacia Asia Central a través de la frontera con China. El relieve de Mongolia consiste principalmente en una meseta que oscila entre los 900 y los 1500 metros, interrumpida por montañas que llegan a alcanzar los 4200 metros en el caso de las montañas Altair, en el suroeste del país. Su clima continental, tremendamente extremo, lleva las temperaturas a los 30 grados bajo cero en invierno, cuando el viento azota la estepa y hace la vida insoportable, pero en verano es fácil alcanzar los 25 grados. La lluvia no es abundante en Mongolia, los inviernos son secos y el hielo cubre la estepa. Sin embargo, los veranos son inestables. Los mongoles siempre dicen que en un solo día en el mes de julio se pueden vivir las 4 estaciones. La inmensidad de sus lagos, verdaderos mares de agua dulce, constituyen reservas biológicas apenas alteradas por la escasa presencia humana en el territorio. Solo durante los años de influencia soviética se practicó la pesca industrial en ellos. Tradicionalmente, los mongoles han rechazado siempre el pescado. Pese a la abundancia que existe en estas aguas limpias, no contaminadas, lo consideran una comida secundaria, de pobres. No es difícil encontrar grullas caminando junto a sus polluelos o patos salvajes e incluso cisnes atraídos por las gigantescas reservas de agua de los lagos. El ganado, principal sustento de los pueblos nómadas, aprovecha el buen tiempo vagando por las interminables praderas y buscando los mejores pastos con los que recuperarse de la dureza del invierno. La hierba es ahora abundante y podemos observar manadas de caballos recorriendo tranquilamente las praderas o resguardándose del calor en el cauce de los ríos. Pocos lugares hay en nuestro planeta que produzcan la misma gratificante sensación solo con contemplarlos, con dejarse llevar por el tranquilo ir y venir de cuanto nos rodea, con la armonía de estas praderas en las que la vida se manifiesta a nuestro alrededor de una forma constante. No resulta fácil desplazarse por el interior de Mongolia. Las distancias son muy grandes y hay que recorrer muchos kilómetros por pistas de tierra. Desde Ulaanbaatar hasta el extremo occidental del país donde nos encontramos, hemos recorrido más de 2000 kilómetros. La ausencia total de indicativos en las pistas y la dificultad con el idioma para entenderse hacen necesaria la colaboración de guías locales.
La dureza de la vida nómada empuja a muchas familias a buscar pequeños núcleos urbanos donde asentarse. Las calles son siempre anchas para facilitar el transporte de ganado, ya que continúan practicando el nomadeo durante el verano y su medio de vida siguen siendo los animales. La vida nómada, representada por los gers, se complementa en estas pequeñas aldeas con la construcción de cabañas de madera. Pero es en las ciudades más grandes donde se concentra la actividad comercial. Los bloques de pisos contrastan con el verde de la estepa y los coches y los camiones rusos van y vienen abasteciendo los mercados que en esta época del año desarrollan mucha actividad. Los pastores nómadas llegan hasta la ciudad con su ganado para venderlo. Complementan así su economía y obtienen el dinero necesario para comprar en el mercado de la ciudad los suministros imprescindibles para hacer frente a sus necesidades. Normalmente los mercados están bien abastecidos y la carne que llega de fuera es muy valorada por los mongoles, que a pesar de vivir en ciudades, procuran mantener sus costumbres a la hora de comer. Más al oeste, en el extremo del país próximo a la frontera con China y Rusia, que separan a Mongolia del Kazajstán por unos pocos kilómetros, encontramos la ciudad de Olgi. Estamos a unos 2.500 kilómetros de Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, y la principal comunicación con ella se realiza por avión, gracias a las líneas aéreas mongolas que vuelan regularmente uniendo las diferentes ciudades del país. Como siempre, encontramos en la ciudad un buen mercado con una parada de mototaxis donde hay mucho movimiento. En este caso podemos comprar una buena estufa, imprescindible para la vida en los gers, aunque el principal atractivo para los nómadas que se acercan hasta aquí sea el echar una partida al billar. El comercio en Mongolia se ha desarrollado siempre a través de los países del bloque comunista. Con los cambios políticos de la última década, el intercambio comercial se ha resentido y los mongoles han tenido que desarrollar el ingenio para reciclar y aprovechar al máximo todo lo que tienen. En pequeñas ciudades como esta que ahora recorremos, se agrupan unos 600.000 mongoles, que forman, junto con la población de Ulaanbaatar, la capital, el 60% de la población total del país. Su composición étnica es bastante homogénea, ya que un 75% de la población lo constituyen los mongoles de Khalkha y el resto se compone de mongoles buryat y kazajos. La esperanza de vida solo alcanza los 63 años de media. Las planicies secas semidesérticas conforman un paisaje árido solo roto por el blanco perfil de los gers. Contrasta con los lagos que en esta región del noroeste mongol, quizá la más remota de la extensa geografía del país, son muy abundantes. Al otro lado de estas montañas, hacia el norte, está la taiga siberiana, y en nuestro camino hacia el oeste encontraremos numerosos lagos antes de llegar al confín occidental de Mongolia, donde habitan los kazajos. Las rodadas de los pocos coches que atraviesan estas soledades quedan grabadas en el suelo durante algún tiempo. Son la única pista visible para orientarse en este paisaje desolado y solitario.
Según nos acercamos a la frontera más occidental de Mongolia, próxima al Kazajstán, y a la vecina Siberia, se cruzan en nuestro camino ríos de fuerte caudal, en los que podemos contemplar gran cantidad de milanos sobrevolar sus aguas y los riscos próximos al acecho de alguna presa. El paisaje cambia con brusquedad en esta región mientras vemos desaparecer los ríos entre las montañas y las planicies desérticas que bordean el lago Uvs. Desde donde nos encontramos podemos contemplar las cercanas montañas del Yargalan Kairkan-Ul, que alcanzan la altura de 3.796 metros, en las que distinguimos perfectamente el hielo eterno de sus cumbres. En la región de Bayan-Olgi, en la que nos encontramos en el extremo oeste del país, cerca de las fronteras de Rusia y China próximas al Kazajstán, encontramos águilas en cautividad. Los kazajos, aislados por las escasas comunicaciones en esta parte de Mongolia, han mantenido intacta hasta nuestros días una tradición milenaria. La cetrería, para la que este pueblo de pastores musulmanes utiliza águilas reales, no es aquí una reliquia cultural, sino una práctica habitual y de subsistencia para un pueblo orgulloso de sus tradiciones. Debidamente entrenadas, las águilas reales, capaces de dejarse caer sobre sus presas a velocidades de 160 kilómetros por hora, son capaces de dar caza a zorros y lobos de peso muy superior al suyo. Cuando comience el invierno y llegue la nieve a sus valles y montañas, este jinete kazajo saldrá de caza con su águila en el brazo. Contemplamos ahora el lago Negro, el Karus Nur, el segundo lago en importancia de Mongolia. Sus aguas dan el reflejo negro que le caracteriza debido a la poca profundidad, 4 metros de máxima. El río Kuovgol, que desemboca en el lago, forma a su llegada un delta convertido en el hábitat perfecto de numerosas especies de aves, como los patos salvajes, los pelícanos y las abutardas. El conjunto de lagos de esta región del Kuov, una de las más remotas y alejadas de la capital del país, Ulaanbaatar, ha sido considerado recientemente parque nacional debido a la gran riqueza natural que encierran. En la región de Arkhangai, en la zona centro de Mongolia, encontramos la única zona del país donde se ha manifestado la actividad volcánica. El lago Blanco, el Tsagan Nur, está rodeado de cráteres de volcanes extinguidos. En toda la zona hay restos de lava petrificada entre la que pugna por crecer la vegetación. Son formas caprichosas, un laberinto de piedra sobre el que resulta difícil caminar. La caldera volcánica que podemos ver en el centro de este mar de lava es quizá la que mejor se distingue de todas y la única que el bosque no ha conseguido ocultar. No lejos de allí, el agua surge de la tierra a una temperatura muy alta. Un obo, el túmulo sagrado de los mongoles, se sitúa exactamente en el lugar del manantial.
Antepasado de todos los caballos hoy conocidos, abocado prácticamente a la extinción en los años 60, encontramos en Mongolia al caballo de Przewalski, más conocido como Taki. La historia de este animal, originario del desierto del Gobi, es tan antigua como la historia de estas estepas que han estado a punto de verle desaparecer. Gracias al trabajo de la fundación holandesa Caballo de Przewalski y a la Asociación Mongola para la Conservación de la Naturaleza, se ha conseguido recientemente que unos 80 ejemplares vuelvan a vivir en libertad en su hábitat natural. Estos hermosos caballos, caracterizados por su fiereza y resistencia, los mismos sobre los que cabalgaron los jinetes de Gengis Khan, han vuelto a la estepa. Esta vez la mano del hombre ha conseguido evitar una catástrofe. En el país de los caballos, el Taki ocupa de nuevo su lugar. Nos encontramos en el desierto del Gobi, el segundo de mayor superficie después del Sáhara, uno de los lugares más intactos de la Tierra, que ocupa el 30% de la extensión total de Mongolia. Este antiguo mar interior, que en otro tiempo albergó numerosas especies de dinosaurios y fauna prehistórica, se extiende al sur del país alcanzando su mayor amplitud en China, donde su verdor desaparece convirtiéndose en una de las zonas más áridas y deshabitadas del planeta. Pero el Gobi mongol, el desierto verde de los nómadas que también habitan esta zona, está lleno de vida. Las dunas de arena solo ocupan una pequeña parte, el resto lo componen planicies y estepas donde viven numerosas especies de mamíferos y aves. Continuamente podemos contemplar manadas de gacelas que cruzan a toda velocidad las planicies herbosas que nos rodean. Afortunadamente, el gobierno de Mongolia ha protegido todo este vasto espacio natural, declarándolo Parque Nacional, con el fin de preservar en los próximos años este enclave privilegiado de cualquier especulación. Para el viajero, hay lugares que una vez conocidos se convierten en parte de su vida. Mongolia es uno de estos lugares. Su luz, su gente y sus infinitas estepas se quedan pegadas a la memoria, quizá porque en nuestros sueños juveniles, aquellos que despertaron un día los invencibles guerreros del Khan, siempre han estado presentes las indomables estepas del Asia Central.